Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, comunidad UNOSIG. Bienvenidos a todos, bienvenidos a nuestros alumnos, a los abogados que nos acompañan y a todo el público en general interesado siempre en esta capacitación constante en tópicos del derecho. Hoy nos complace mucho recibir la visita virtual de uno de nuestros docentes, de nuestros queridos maestros que integran a esta plantilla docente, al maestro Francisco Miscoal Antonio. Digo, maestro, una disculpa porque siempre con usted esa camaradería de llamarlo maestro. Le damos la bienvenida a esta, a su casa, la Universidad Nova en Ciencias Jurídicas, y le agradecemos también que esté regalándonos esta conferencia que se denomina La relevancia de la reforma laboral 2019. Le doy la bienvenida y me voy a permitir, maestro, a leer brevemente una reseña curricular. Sabemos que su experiencia tanto laboral y académica es bastante amplia, pero nos vamos a permitir solamente leer un poquito de su gran experiencia. El maestro Francisco Miscoat Antonio es abogado por el Centro Sindical de Estudios Superiores de la CTM, máster internacional en Sistemas Penales Comparados y Problemas Sociales por la Universidad de Barcelona, España, candidato a doctor en Derecho con especialidad en Derechos Humanos por la Universidad de Castilla-La Mancha, España. Tiene diplomados en Derecho y Prácticas Parlamentarias, en Derecho Parlamentario y Técnicas Legislativas, en Práctica Legislativa, su fortalecimiento y mecanismos de defensa, en Derecho a la Información Pública y Transparencia Gubernamental. Cuenta con estudios sobre mediación y conciliación por la Universidad Nacional Autónoma de México, la Escuela Superior de Derecho y Ciencias Políticas y por el Instituto de Alta Capacitación Política de la Ciudad de México. Docente certificado en temas de derechos humanos por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal de la Secretaría de Gobernación. Actualmente, presidente de la Academia Nacional de Derecho del Trabajo de la Asociación Nacional de Ex-Ombudsman AC, catedrático de posgrado y de la licenciatura en diferentes universidades altamente reconocidas en el país, entre ellas, obviamente, la Universidad Nova en Ciencias Jurídicas. Maestro Francisco Miscoat Antonio, le damos la bienvenida a esta su casa como nuestro docente, uno de nuestros docentes preferidos, y le cedemos el uso de la palabra para que nos comparta su experiencia en este tema, la relevancia de la reforma laboral 2019. Gracias, maestro, bienvenido. Gracias, maestra Ivonne. Como siempre, un gusto saludarle aquí a la sana distancia o de manera virtual. Más bien para agradecer primero que nada la invitación que una de las universidades en las cuales yo tengo el gusto y el privilegio de estar compartiendo cátedra, que es la Universidad UNOSI, UNOVA. Ahí, sobre todo, agradecerle esta invitación, pues como titular ahí de las materias de Derecho del Trabajo 1, de Derecho del Trabajo 2 y de lo que es seguridad social. Y bueno, y hoy que nos toca sobre todo compartir un tema de gran relevancia, como fue la reforma laboral de 2019. Muchas gracias, maestra, por la invitación y como siempre es un honor estar compartiendo con ustedes este tipo de intercambios de experiencias académicas y pues sobre todo de cosas novedosas como la que hoy nos tiene aquí frente a la pantalla. Gracias, maestra, y un placer siempre. Gracias, maestro. Bienvenido. Le damos el uso de la voz para que nos comparta sus conocimientos. Bueno, pues con su permiso a todas y todos, de antemano agradecerles este día, estar con ustedes compartiendo un poco de lo que hoy, sí, se ha vuelto un cambio de paradigma, ¿sí? Y lo que hoy se está buscando, sobre todo, es de que no vayamos a caer, sobre todo, con tantas reformas que han existido en el sistema jurídico mexicano, se han reformado una infinidad de ordenamientos, una infinidad de materias, como la materia penal, como la materia de amparo, los juicios orales mercantiles, en fin, todo esto que se ha venido a reformar, pero que hay un problema,
y ese problema lo ven directamente los justiciables, que en la práctica no se materializan tal y cual estas reformas. Entonces, también si tenemos una pandemia de COVID-19, en México tenemos otra pandemia, ¿no? El de la reformitis, pero el problema no es solamente reformar, sino ahora cómo lo vamos a materializar en la vida práctica, de tal forma que los abogados tenemos que cambiarnos de chip, ya no pensar en tanto en el formalismo, como lo vamos a ver acá, sino más bien en caso del derecho del trabajo, ver la primacía de la realidad, ¿sí? Es decir, el formalismo jurídico tiene que ir poco a poco haciéndose a un lado. Hoy lo que tenemos que es o que ver, tal y cual lo ha prescrito el principio de la primacía de la realidad, es darle solución al conflicto, es decir, al fondo y no a la forma. Pero bueno, para que llegáramos a esta etapa, tuvieron que pasar algunas circunstancias. Como todos nosotros sabemos, voy a ser muy rápido en este contexto para que veamos la gran envergadura que tienen los derechos sociales en el contexto histórico. ¿Por qué? Porque si tenemos algo como que el constitucionalismo mexicano ha dado a todo al ordenamiento jurídico en el orbe global, fue precisamente los derechos humanos laborales. Estos derechos humanos laborales que quedaron plasmados en la Constitución de 1917 fueron posteriormente los pilares para darle sustento a la Organización Internacional del Trabajo, es decir, a la Constitución de OIT, ¿sí? Pero vean, cómo México, pionero en derechos sociales, ¿sí? Y sobre todo pionero en el derecho social. ¿Por qué? Porque en la Constitución de 1917 se asientan pilares básicos de corte social, ¿no? El artículo del derecho a la educación pública, laica y gratuita, plasmado en el artículo 3º, también el derecho, el reparto agrario, ¿sí? El reparto agrario previsto en el artículo 27 constitucional, y el otro gran tema de gran envergadura fue el artículo 123 constitucional, donde se da, ¿sí?, nacimiento a temas tan cruciales, y uno de esos temas tan cruciales fue la estabilidad en el empleo, ¿sí? Y posteriormente, una vez que estuvieron reglamentados estos artículos en el artículo 123, apartado A, no es sino hasta 1931 cuando se expide la primera Ley Federal del Trabajo. En esta primera Ley Federal del Trabajo, si bien es cierto, su vida tuvo que pasar un periodo porque también, como toda reforma, no establecía, incluso favorecía más derechos del patrón, derechos del empleador, menoscabando derechos del sindicalismo mexicano, o más bien de los trabajadores. Pero lo que daba en ese tiempo, ¿sí?, por un lado, la figura de la estabilidad en el empleo, que te daba tú como trabajador seguridad de que una vez que estuvieras siendo contratado por una empresa, tú solamente podías salir de ella si tú cometías un acto o una violación a las propias normas de trabajo. Menos no se podía hacer eso. Pero también dio nacimiento a un modelo de impartición de justicia que, si bien es cierto, en sus orígenes fue pensado de tal forma que diera o que se puliera de lograr la justicia social, ¿sí? Porque no es lo mismo la justicia en términos llanos, que es darle a cada quien lo que por derecho le corresponda, y aquí no. La justicia social es darle al que no tiene, de tal forma que es ir buscando ese equilibrio entre el empleador y el trabajador, que solamente cuenta con su mano de obra, con su fuerza de trabajo, y era darle estas herramientas desde el constitucionalismo para poder irlo equilibrando. Y entonces ahí nace un modelo de sistema de impartición de justicia muy sui generis, basado en ¿qué? En el tripartidismo, en el modelo tripartita, perdón. El modelo tripartita, donde el Estado, representado a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y
las juntas federales de conciliación y arbitraje como otro modelo de juntas locales, y que ahí, bueno, ya cada entidad federativa las fue asignando administrativamente a determinada dependencia que consideraban hasta ese momento que fuera de esa naturaleza. Y por otro lado se equilibraba con un representante obrero y con un representante de la clase empresarial. Este modelo tripartita estuvo o está incluso todavía funcionando, pero sin embargo, como todo en México, ¿no? Como todo en México llega a generarse vicios, llegan a generarse ciertas situaciones que una reforma que en su momento fue o se consideró una conquista de la clase trabajadora, a la postre se fue viciando. ¿Por qué? Porque posteriormente quienes tenían los contratos colectivos y las principales centrales obreras, digamos CTM, CROM, CROP, eran las que podían poner y disponer quienes eran los representantes de los trabajadores en estas juntas de conciliación, ya sea a nivel local o a nivel federal, ¿sí? Y quienes, las cámaras empresariales, pues también ellas deciden o decidían poner quiénes eran sus representantes ante este modelo tripartita de impartición de justicia. Pero ¿saben qué pasó? El asunto fue que con el paso del tiempo, estos espacios también fueron siendo cotos de poder, ¿sí? Y entonces solamente se veía al representante sindical o al representante de la clase trabajadora, pues solamente para ir y firmar acuerdos, pero sin hacer una revisión exhaustiva de lo que realmente estaba firmando, ¿no? Y entonces todo esto pues se fue dando al lastre, fue dando, es decir, existía un modelo tripartita que constitucionalmente, legalmente, pues sí, sonaba lógico de que existiera un equilibrio en la impartición de justicia, pero en la práctica no se vio materializado, porque solamente se volvió en un coto de poder de las principales centrales obreras y de las principales cámaras empresariales, y su aportación en la impartición de justicia, por lo menos de estos dos, de estas dos representaciones, pues era nulo, ¿no? Y entonces, fíjense, lo que es estabilidad en el empleo y el modelo tripartita de impartición de justicia, bueno, se viene arrastrando hasta la reforma de 1970, donde se expide, se abroga la ley de 1931 y se expide una nueva ley, la ley de 1970. Esta ley, ¿sí?, que todavía la tenemos vigente hasta la fecha, viene, ¿sí?, se viene a reformar en el año 2012. Y fíjense, aquí en la reforma del año 2012, bajo el mandato del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, se establecen dos cosas fundamentales. Fíjense, por un lado, se tutela lo que ya se mandataba por parte de la Organización Internacional del Trabajo, lo que se debe de entender por trabajo decente o trabajo digno, ¿sí? Y se tutela ahí precisamente en esta reforma de 2012. Pero, por un lado, tú sustentas esta reforma basada desde una perspectiva de los derechos humanos laborales, pero va en contra otra situación que viene a demeritar el principio básico que le daba sustento a la estabilidad laboral. Se rompe con la estabilidad en el empleo y entonces nacen las figuras del outsourcing o la figura de la terciarización o de la subcontratación. Es decir, los derechos humanos laborales se menoscaban, ¿no? Los derechos humanos laborales, por un lado tú dices, sí, hay un corte de tendencia eminentemente progresista al establecer el trabajo digno, donde nadie puede ser discriminado porque el derecho el trabajo digno o el trabajo decente como un derecho humano laboral tiene dos contextos básicamente, uno de corte individual y uno de corte colectivo. El de corte individual es que nadie puede ser discriminado por su orientación sexual, orientación política, ideológica, filosófica, por su situación de salud o embarazo, en fin, pero también tiene el otro contexto, el contexto colectivo, organizarse para formar coaliciones, para formar asociaciones, para formar sindicatos, para estar en plena libertad de conocer sus documentos fundamentales como son
temas de la negociación colectiva y que tienen que ver con los contratos colectivos, con los reglamentos interiores de trabajo, con los contratos ley. Entonces, esta dualidad que te da el trabajo digno o el trabajo decente tiene esos dos contextos de garantías, uno desde el contexto individual y el otro desde el contexto colectivo. Y bueno, y esto suena interesante, pero por el otro lado, más adelante se establece, ¿sí?, el outsourcing, donde se menoscaba la estabilidad en el empleo, y hoy ya hay formas de que te pueda una empresa poner a prueba, a un periodo de prueba, y si después de ese periodo de prueba, que no debe de exceder de un tiempo determinado, la empresa te puede decir, pues muchas gracias, usted va, en fin, o simplemente contratarte a través de una empresa terciaria, una empresa u otra empresa, para que tú hagas labores, pero sin que la empresa originaria tenga una relación directa contigo. Y entonces, situaciones que se habían ganado como derechos de vacaciones, temas de seguridad social, temas de prestaciones de fin de año, jornada de trabajo, al crearse estas figuras, pues muchas veces son figuras que sirven precisamente para la evasión, por un lado incluso de impuestos ante la autoridad, en este caso del sistema de administración tributaria, pero también para la evasión de responsabilidades con el tema de los derechos humanos laborales. Entonces vean cómo esta reforma de 2012, que si bien fue pensada, y sí, hay que verlo, por un lado tutela el derecho humano laboral de el trabajo digno o el trabajo decente, donde se prohíbe todo tipo de discriminación y se pone en el centro de toda decisión a la persona en su carácter de trabajador, ya sea de forma individual o de forma colectiva, es decir, a través de la representación sindical o a través de la asociación que ellos hayan creado. Esta forma se viene a menospreciar cuando se abre este tema, ¿no? Incluso, fíjense, desde esa fecha, también otra de las novedades que se da, antes cualquier persona con conocimientos de derecho podía incluso ir y participar en un litigio de naturaleza laboral. Hoy, con esa reforma que se hizo en 2012, no, ya se necesita o se requiere que tenga un título y cédula profesional y esté debidamente registrada para poder representar, en dado caso, a alguna de las partes en un juicio de esta naturaleza. Incluso, fíjense, uno de los, y hasta la fecha, esta reforma también es abatir el rezago que existe en las juntas federales y en las juntas locales de conciliación y arbitraje. Y entonces, para abatir el rezago, se imponen ahí sanciones de tipo penal y de tipo administrativo para el abogado que solamente trate de ir chicaneando el asunto, ¿no? O incluso también para el servidor público que dilate alguna actuación en el ámbito de la impartición de justicia en las juntas. Hasta la fecha que yo tenga conocimiento, incluso por ahí estuve googleando, estuve investigando con algunos amigos conocidos, no ha habido ningún tipo de responsabilidad contra un abogado que solamente se dedique a estar interponiendo recursos de querer dilatar este procedimiento, o contra un servidor público que cometa actos o sobornos, o que trate de dilatar la impartición de justicia. Quiere decir que, aunque ahí está plasmado en la ley, el ya no fomentar la dilación de la impartición de justicia desde 2012 hasta la fecha, pero ha sido letra muerta, porque hoy el gran rezago que existe en estas juntas federales, si bien es cierto, por un lado, muchas veces le vamos a echar la culpa a quienes en su momento estén al frente de una junta federal o de una junta local. Lo que también hay que ser muy sinceros y hay que ser muy objetivos es que si una de las instancias que menos se le ha apostado tanto en infraestructura tecnológica como en infraestructura económica, es a la impartición de justicia, ¿sí? Y si ustedes ven, tanto las juntas federales adolecen de tecnología, adolecen de personal, igual vamos y por otro lado, sus salarios pues son
precarios, ¿no? Son precarios y las cargas de trabajo que a diario reciben o que a diario están recibiendo, pues son muy altas, ¿no? Entonces también tenemos que ser objetivos, ¿sí? Se les está exigiendo, se les estaba exigiendo, pero no se les estaba suministrando desde el propio Estado todos los insumos materiales, económicos o financieros para que pudieran desarrollar su actividad de tal forma que permitiera estar acorde con las nuevas condiciones que exigía esa reforma de 2012. Y entonces, pues el rezago pues siguió siendo superfluo, ¿no? Siguió, tenían un superávit de tener muchos expedientes que resolver, pero incluso por ahí hubo algunas críticas cuando en una junta del estado del norte del país habían puesto un letrero donde decía que si usted quiere que se le imprima o quiere sacar su acuerdo o sus diligencias, favor de traer hojas para imprimirlo. ¿Por qué? Porque no tenía ni hojas. O sea, para que veamos también, si bien es cierto que las juntas se les está cargando todo este estigma de rezago, todo este estigma de que el modelo tripartita no funciona, ya lo hemos visto por un lado por los cotos de poder en que se convirtieron los representantes y por otro lado también en la dilación que había, pero también hay que verlo, ¿sí? El asunto es que también no se les suministró todo este equipo técnico necesario y también el personal suficiente para poder realizar estas tareas que les tenían encomendadas. Y entonces, vean, una reforma de 2012 que también se había manejado como una panacea que tendría que venir a revolucionar la impartición de justicia, pero sobre todo agilizarla, pues fue letra muerta, ¿no? El rezago fue creciendo, ¿sí? Y llegamos hasta la reforma constitucional de 2017. Esta reforma constitucional de 2017, si bien es cierto, como yo siempre le he dicho, ningún derecho que el Estado mexicano se garantice o se constitucionalice en nuestra Carta Fundamental es porque el propio gobierno en turno diga, hoy le hace falta este derecho al trabajador. No, fíjense, todos los derechos humanos nacen por dos vías. Uno, porque es una presión social que proviene desde la propia sociedad civil, o otra, porque es un requerimiento o más bien una obligación que se tiene que cumplir con organismos internacionales. Y fíjense, en este sentido, México, como ustedes lo saben, había asignado tantos y cuantos tratados internacionales, convenios o pactos internacionales, y lo había hecho también en materia laboral. Actualmente, cuando entra a revisión el Tratado de Libre Comercio, hoy que viene a ser sustituido por el TECMEC, esa relación trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá, pues los países, tanto Canadá como Estados Unidos, ponen ciertas condiciones. En el capítulo 23-A ponen ciertas condiciones para que ellos pudieran estar en condición de suscribir este tratado internacional. Una de esas condiciones era garantizar la libertad sindical, es decir, democratizar el sindicalismo en México, lo cual ustedes saben, o sea, después de la Revolución Mexicana, los sindicatos, el sindicalismo mexicano, si bien es cierto, se hicieron grandes corporativos, grandes centrales obreras, CTM, Crop, que eran las más representativas de a partir de los años de 1920 hasta los lustros, ¿no? Que todavía están ahí pendientes, muchas de ellas como centrales obreras más poderosas en el Estado mexicano, muchas veces nunca se cumplió con una verdadera libertad sindical. ¿Por qué? Porque muchos líderes, ¿sí?,
muchos líderes representaban a sus intereses o representaban intereses de élites políticas o del gobierno en turno, pero no representaban los intereses de su base trabajadora. Entonces ahí es cuando también nace lo que se conoció por mucho tiempo, o que hasta la fecha todavía se sigue conociendo, como el corporativismo sindical. Y entonces el corporativismo sindical fue utilizado no para defender los intereses de la clase trabajadora, no para defender los intereses de los derechos colectivos de la clase trabajadora, sino más bien para, o fueron utilizados para defender intereses de carácter político electoral, ¿sí? Y entonces muchas veces, incluso ustedes, yo se los cuento porque yo me formé dentro del sindicalismo, fui egresado de la universidad que fundara don Fidel Velázquez Sánchez, incluso que está ahí en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Conozco cómo se manejan los sindicatos y cómo hemos venido dando estos pasos agigantados de que hoy estamos llegando a una etapa de que los sindicatos o se modernizan o simplemente van a dejar de existir. Y esto nos debe de quedar muy claro, ¿no? Y entonces vean cómo en esos tiempos el sindicalismo tuvo tanto auge que podían poner gobernadores, que podían bendecir al presidente o al candidato a la presidencia, y una vez que llevaban la venia de estas principales centrales obreras o incluso de CTM, que era la más poderosa o hasta la fecha sigue siendo una de las centrales más mayoritarias y con mucha fortaleza, eran las que en su momento imponían candidatos, pero el sentido primigenio, ¿sí?, que se les había dado, poco a poco quedaba a un lado, ¿no? Y entonces vean cómo dentro del TECME se impone, sí te lo firmamos, pero tienes que garantizar democracia sindical, tienes que garantizar que los trabajadores conozcan precisamente quiénes son sus mesas directivas, quiénes son sus líderes sindicales, tienes que garantizar que los trabajadores conozcan sus condiciones de trabajo en el documento fundamental, como es el CCT, el contrato colectivo de trabajo, ¿no? Y tienes que garantizar todo esto para que yo pueda estar en condiciones de poder signar este tratado. Y esto, sí, como ustedes saben, el convenio 087 sobre libertad sindical y protección del derecho de sindicación y el convenio 098 de sindicación y de negociación colectiva imponen precisamente a que el trabajador tenga la facultad de pertenecer o no pertenecer a un sindicato, ¿sí? Que conozca su documento fundamental que rige su vida al interior de una empresa o al interior de una fuente de trabajo, ¿sí? Que conozca quién lo está representando. Esto es un mandato que nos da el convenio 087 y el convenio 098, pero también prohíbe que al interior de un sindicato, ¿sí?, haya la injerencia, en este caso del empleador o del patrón, ¿sí? Y también por el otro lado, prohíbe que el propio Estado tenga injerencia en la vida interna de un sindicato. El sindicato solamente debe de estar subordinado o supeditado a un documento fundamental, a este documento a cual se le ha denominado sus estatutos. Los estatutos son los que le dan vida interna, lo que le dan la naturaleza jurídica a un sindicato, y entonces dicen, solamente tú debes de estar cumpliendo con tus estatutos, con tus propios reglamentos internos, pero ni el patrón ni el propio Estado pueden haber una intromisión en tu vida interna, pero también se tiene que respetar el derecho de las cámaras empresariales o de los empleadores a que ellos también formulen sus propios sindicatos. Entonces, esto, el convenio 087 y 098 establecen un equilibrio de las relaciones entre empleadores y trabajadores, pero por otro lado también obligan o más bien prohíben que el Estado haya una intromisión. Incluso dice, no puede disolverse un sindicato por vía administrativa, ¿sí? Y la obligación o la facultad, ¿sí?, o la potestad del trabajador de conocer su CST, contrato colectivo, de conocer quién lo está representando y si quiere o no quiere pertenecer a determinado sindicato, y no por eso el empleador o el propio sindicato pidan que sea despedido de su fuente de empleo.
aquí, digamos que estos tratados internacionales que ya habían estado, que habían sido signados por el propio Estado mexicano, pero que no habían sido ratificados en este caso, por el Senado de la República, pues estaban ahí. ¿Por qué? Porque había resistencias del propio gobierno en turno por la presión que en su momento pues ejercían las principales centrales obreras. Y entonces, fíjense, con la reforma constitucional de 2017, donde se plasman estos principios que nos mandata la OIT sobre libertad sindical, sobre democracia sindical, vienen a impactar directamente a dos rubros, ¿sí? La reforma, si ya vimos que, por ejemplo, la reforma de 2012 impactó directamente al derecho laboral, su parte individual, es decir, en las obligaciones, en los derechos de la clase trabajadora, en las obligaciones de los empleadores, la reforma de 2019 o la reforma constitucional materializada en su ley reglamentaria de 2019 impacta directamente en el derecho colectivo o en el derecho sindical, por un lado, ¿sí? Y también, por el otro lado, su impacto va a tener, ¿sí?, más directo en el derecho procesal del trabajo. En esos dos rubros es donde tiene ese fuerte impacto esta reforma laboral de 2019. Y vean ustedes, aquí simplemente yo les dejo esta figura. Hoy, yo se los comento, yo conozco el sindicalismo porque yo me crié ahí, yo soy producto de mis estudios profesionales, soy producto del esfuerzo de muchos trabajadores, pero hoy el sindicalismo en México estamos ante una disyuntiva, ¿sí? Renovarse o morir. ¿Y qué quiere decir esto? O nos modernizamos y nos adecuamos a la nueva realidad que nos está imponiendo esta reforma, o muchos sindicatos van a desaparecer. Y hoy se habla actualmente, no por mí, sino por expertos, de que el 80% de contratos colectivos de trabajo van a desaparecer, ¿sí? 80% de contratos colectivos de trabajo van a desaparecer. ¿Por qué? Porque son contratos colectivos de protección, son contratos colectivos de sindicatos que no han hecho su labor y que solamente han visto una oportunidad para poder lucrar con la clase trabajadora de México. Y esto, fíjense, esto nos pone ante esta disyuntiva: o nos renovamos o desaparecemos, ¿no? Y estamos ante esta disyuntiva. ¿Por qué? Porque en materia de democracia sindical, imagínense el 80% que se habla, me parece, no tengo ahorita bien el dato, pero eran algo así como 700,000 contratos colectivos que existen actualmente, ¿no? Más o menos, ahorita no viene el dato, pero bueno, de los contratos colectivos existentes, se habla que el 80% no va a cumplir con estos nuevos requerimientos que la reforma laboral nos está imponiendo y van a tender a desaparecer. ¿Por qué? Porque donde nos está, ¿sí?, donde no se está exigiendo, ¿sí?, tener un sentido más vanguardista, un sentido más de modernidad, es en el tema de la democracia sindical. ¿Qué quiere decir esto? En materia de democracia sindical, nos dice la ley que hoy todas las directivas sindicales, es decir, los comités ejecutivos de un sindicato, ya sea nacional, ya sea local, o de una sección sindical, tiene que ser electa mediante el voto libre, directo y secreto, ¿sí? Y entonces aquí nos está sometiendo a que todas las directivas sindicales tienen que pasar por este filtro donde si yo te convenzo a ti como trabajador, si yo te convenzo a ti como trabajadora, voy a tener la facultad, ¿sí?, de poderte representar. Pero si yo no te convenzo que yo siga siendo tu sindicato, que te siga siendo tu representante sindical, pues sencillamente en esta consulta de elección, pues vamos a tener que perder, ¿sí? Y entonces, fíjense, esto impone
a que se reforme. La reforma laboral de 2019 impuso un término perentorio para que todos los estatutos que rigen la vida interna de un sindicato se reformaran. Y se reformaran, imagínense, cuando yo he platicado con muchos líderes que he tenido la oportunidad de andar por varias partes de la República, pues sí, temas que algunos muy acordes de que dicen, bueno, pues ya estamos ante estas circunstancias, hay que hacerlos. Otros como que todavía no les cae el 20 de que, pues bueno, es una nueva realidad, ¿no? Es una nueva realidad que nos está exigiendo este mandato constitucional, este mandato legal. ¿Por qué? Porque hoy tenemos que, primero que nada, adecuar nuestro documento interno que da vida a un sindicato. Y ese documento interno son los estatutos, ¿sí? Incluso este término perentorio establecido ahí en un transitorio establecía que fenecían el día 9 de abril. Como vino el tema del coronavirus, COVID-19, la autoridad implementadora de la reforma prorrogó ese término, ¿no? Un término que todavía muchos sindicatos, si no han hecho sus adecuaciones a sus estatutos, están todavía en la posibilidad de poderlo implementar. ¿Por qué? Porque en sus estatutos que dan la organización, que dan la naturaleza jurídica a un sindicato, se deben establecer varios requisitos o se deben de reglamentar varios requisitos que la propia ley nos mandata. Uno de ellos es, primero, en todos los sindicatos, fíjense, amigos, amigas que me están escuchando, se debe de garantizar la igualdad de género, ¿sí? Se debe de garantizar la igualdad de género. Y yo, por ejemplo, he tenido la oportunidad de estar asesorando a sindicatos de carácter nacional, por ejemplo, ¿cómo garantizamos la igualdad de género? ¿Sí? En aquellas industrias, por ejemplo, la minera o la industria mecánica o la metalúrgica, donde por las propias condiciones de trabajo, por las propias condiciones de físicas que te exige, ahí no hay damas, no hay personal del género femenino, todos son varones, ¿no? Y entonces, pues muchos me dijeron, ¿y ahora cómo le vamos a hacer? Si la reforma establece que tenemos que garantizar la igualdad de género. Entonces, ahí también creo que en la reforma, tal y cual, pues sí, viéndolo ya desde la perspectiva práctica, pues sí, en esos casos pues no estableció esa excepción, pero entonces lo que se ha establecido ya en los estatutos que se han ido a adecuar es que en aquellos casos donde no se pueda garantizar este principio, pues se le tiene que dar vista al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral de que pues por la naturaleza física o por la propia actividad de la fuente de empleo no es posible garantizarlo, pero sin embargo sí tener una cartera o una secretaría que fomente la igualdad de género, ¿sí? Es decir, no te puedo garantizar que al interior haya mujeres porque las condiciones de trabajo son muy pesadas, pero que haya una Secretaría de Igualdad de Género que fomente, digamos, temas que tengan que ver cómo erradicar la violencia en la familia, erradicar el trato con hijos, en fin, todo esto para ir subsanando estos temas, ¿no? Pero ya hay esta situación que en la vida práctica se está. Entonces, ¿por qué? Porque hoy el estatuto debe de plasmar ya con mucha, incluso en la conformación de las mesas directivas, debe de haber este equilibrio paritario, ¿no? Este equilibrio entre hombres y mujeres de representación. Y por otro lado, también la elección de sus mesas directivas, como ya lo decía. Esta democracia tiene que ver también precisamente con eso, la elección de sus mesas directivas, mediante el voto libre, directo y secreto, ¿sí? En estos estatutos se debe de establecer ya el procedimiento, ¿sí? De una etapa previa, una etapa de consulta y una etapa de resultados, ¿no? De la democracia sindical con una perspectiva eminentemente electoral, ¿sí? Y entonces, incluso acá, a lo que no se le había dado, porque muchos sindicatos, como nada más eran sindicatos de protección, nunca le dieron también la importancia que hoy debe de tener un documento fundamental. Para decir que un sindicato existe, debe tener un expediente, un archivo
de carácter sindical. Y en ese archivo sindical lo que debo de tener es otro documento fundamental, como lo es la hoja de afiliación. Es decir, donde el trabajador o la trabajadora solicita, ¿sí? Solicita pertenecer a este sindicato y, por otro lado, a cumplir con sus estatutos, ¿no? A cumplir con sus estatutos o demás normas de carácter interno que rijan la vida de ese sindicato. Muchos sindicatos no tienen estos documentos, ¿sí? Simplemente decían, pues hay 1,000 trabajadores, pues está bien, todos están afiliados, ¿no? O todos son porque ni afiliados son, o sea, ni afiliados, solamente, pues a todos descuéntenle la cuota sindical y ahí muere, ¿no? Y fíjense, ya que hablando de cuota sindical, aquí también es otra situación, porque hoy, fíjense, dentro de la libertad, de la democracia sindical y la libertad sindical, se estableció ya en la propia Ley Federal del Trabajo de que si un trabajador o trabajadora decide de mutuo propio, ¿sí? O es mi voluntad, voy y interpongo un oficio ante la sección de recursos humanos de la fuente de empleo que sea y manifiesto que es mi voluntad, ¿sí? Y que solicito que ya no se me siga descontando mi cuota sindical. Y entonces, fíjense, eso, ¿sí? Antes la cuota sindical era obligatoria. Hoy ya no, hoy va a ser optativa, ¿sí? Hoy va a ser optativa. Y no porque ya no tengas o porque ya has decidido no pagar tu cuota sindical, o te van a obligar o te van a echar del trabajo. Es decir, ni el trabajador, ni el sindicato titular de ese contrato colectivo, ni el patrón o empleador van a poder echar a un trabajador de su fuente de empleo por el hecho de que ya se niegue a seguir pagando una cuota sindical. Entonces, vean, todo esto también, como ya en su momento decía, viene a empoderar, por un lado, a la clase trabajadora, pero ojo, esta tiene dos disyuntivas, ¿no? Tiene dos disyuntivas, porque es muy bonito, ¿sí? Decir, bueno, pues que ya no me sigan descontando mi cuota sindical. El descuento de cuota sindical, en algunos casos hay sindicatos que descuentan al 2, el 1%, al 2 hasta el 4, hay sindicatos que hasta el 5%, ¿no? Y eso, pues a la larga, pues se ve reflejado que es mínimo, pero bueno, pero fíjense, esa cuota sindical se utiliza básicamente, ¿qué? Para la administración financiera, para los recursos humanos, para los recursos de capacitación, para los recursos de asesoría de los propios sindicatos. Y entonces lleva dos situaciones. Una, pues sí, para muchos trabajadores va a decir, o trabajadores va a decir, no, pues que ya no me descuenten mi cuota sindical, ¿sí? Esto también, en un momento dado, va a venir a mermar la posibilidad de táctica y lucha de acción del propio sindicato, ¿sí? ¿Por qué? Porque al ya no tener un sustento económico, ¿sí? Un sustento económico, ¿cómo va a poder subsistir un sindicato? Y entonces, aquí se también, en el fondo fue, divide y vencerás, ¿sí? Divide y vencerás. ¿Por qué? Porque entre menos unidad, entre menos agrupamiento colectivo haya, pues la fortaleza o la lucha de acción va a verse o va a ir siendo mermada, ¿no? ¿Por qué? Porque también aquí viene otro tema muy importante que tiene que ver con la democracia sindical. Este tema tiene que ver con la transparencia o la rendición de cuentas al interior de los propios sindicatos, ¿sí? Y entonces, bueno, ¿qué dice la propia ley? Que hoy, por ley, y así también debe de estar redactado ya en sus estatutos, cada 6 meses el sindicato, ¿sí? O el titular de finanzas o el tesorero debe de estar rindiéndole cuentas a sus agremiados, a sus afiliados, ¿sí? Debe de estar dándole cuentas en qué está utilizando esa cuota sindical, cómo es el uso y manejo de los recursos del sindicato, de sus bienes muebles e inmuebles, y que, sobre todo, todos estos bienes, muebles e inmuebles que son parte del patrimonio del sindicato, tengan que ser utilizados precisamente para actividades propias del sindicato. ¿Por qué? Porque también, fíjense aquí, en la reforma se establecieron 3 vías, o sea, 3 vías de rendición de cuentas, y eso es lo padre que yo le veo a la reforma, también con el tema de la transparencia, o cuando
estuvimos en la época de la transparentología que nos tocó fundar en Tlaxcala. Hoy el trabajador, fíjense, tiene 3 vías para que se le garantice su derecho a la información en qué están gastando sus cuotas sindicales. Una es solicitarle a la mesa directiva o al comité del sindicato en qué estás gastando mis recursos o las cuotas sindicales, ¿sí? No me la quieres dar, no me quieres dar ese informe, voy ante la Contraloría Interna del sindicato, hago mi petición, pero también puedo hacer mi petición a través del juicio respectivo ante el Tribunal Laboral y también a través de una denuncia impuesta, fíjense, impuesta ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Incluso ahí hay medidas de apremio. Es decir, ¿cuáles son esas medidas de premio? Una tiene que ver con una sanción de hasta 200 veces la unidad de medida actualizada. Otra es que te hagan comparecer a través de la fuerza pública o un arresto administrativo de 36 horas, ¿sí? Entonces vean cómo también la democracia sindical en cuestión de transparencia, de rendición de cuentas, está debidamente ya sujeta a estrictos controles de vigilancia, ¿no? Hoy cualquier personaje o que quiera meterse al sindicalismo tiene que conocer esto, sí, tiene que saber esto, que hoy no solamente las cuotas se van a ver como un patrimonio privado, no, es un patrimonio colectivo que pertenece ¿a quién? A los afiliados, y ellos tienen el derecho de conocer, la facultad de conocer en qué están aplicando esos recursos financieros. Y si no, pues te puedo interponer una queja ante la Contraloría Interna del propio sindicato, hacer un procedimiento vía ante el juez laboral competente o hacer la denuncia ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Son esos 3 mecanismos. ¿Por qué? Porque también la propia ley ya establece que cada 6 meses los sindicatos o las mesas directivas deben de estar dando cuenta en qué se está gastando estos recursos públicos. Y aparte, darles copia del acta a todos los trabajadores para que ellos conozcan en qué se fueron administrados estos recursos, e incluso eso se tiene que subir vía electrónica al sistema o a la plataforma web de este centro federal, ¿no? Para que vean cómo también el mecanismo de rendición de cuentas es muy básico, es muy básico. Entonces ya vimos 2 cosas. Una es garantizar la igualdad de género al interior de la vida sindical. La otra es la transparencia sindical, que ya está debidamente. La otra es la facultad de que si quiero o no seguir aportando mis cuotas sindicales, aunque tiene esas 2 disyuntivas que en la vida práctica se van a presentar, porque pues muchos trabajadores van a decir, no, pues mejor ya no aportamos cuotas. Ajá, el sindicato va a perder mucha fuerza de acción si es un sindicato verdaderamente que represente los intereses de la clase trabajadora, ¿no? Y esa es, digamos, por el otro. Y la otra es establecer un procedimiento para la elección de sus mesas directivas, y aquí viene otro asunto, como ya les decía, el asunto de tener este documento fundamental como lo es la afiliación o la hoja de afiliación, donde el trabajador de forma voluntaria solicita pertenecer a ese sindicato. ¿Por qué? Porque ahora muchas veces, o hasta la fecha, la práctica era de que pues yo soy el titular de este contrato colectivo y pues solamente descuéntales la cuota a los 1,000 o 2,000 o 3,000 trabajadores que sean, aunque el trabajador no haya manifestado su voluntad de querer pertenecer o no pertenecer a este sindicato. ¿Por qué? Porque hasta la fecha, todavía antes de esta reforma, había un monopolio del contrato colectivo. Es decir, en las fuentes de trabajo solamente podía existir un solo sindicato, y ese sindicato era el titular y administrador único y exclusivo del contrato colectivo. Eso también viene a cambiar con el nuevo modelo de la reforma laboral. ¿Por qué? Porque ahora, ¿sí? Ahora, al interior de una fuente de empleo, si yo, trabajador, ¿sí?,
decido formar un sindicato al interior de una fuente de empleo, tengo que tener por lo menos el 30% de afiliados, ¿sí? De garantizar que por lo menos el 30% me está apoyando para poder tener un sindicato al interior de una fuente de empleo, ¿sí? Y entonces tengo que ir al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y exponer que es mi deseo constituir un sindicato. Ese centro me tendrá que dar una constancia de representatividad. Lo que antes se llamaba toma de nota, hoy se viene a llamar constancia de representatividad. Y entonces vean, ese 30%. Y entonces hoy el monopolio de solamente tener un sindicato al interior de una fuente de empleo o de una empresa también se acabó, ¿sí? Hoy pueden cohabitar hasta 3 sindicatos en una fuente de empleo, siempre y cuando ellos demuestren que tienen un padrón de afiliados de hasta un 30%, ¿sí? Porque incluso el principio de mayoría de 50 más 1, pues se acabó también. Hoy dicen solamente el 30% de una fuente de empleo de que conformen esa planta o esa plantilla, y si es su deseo constituir un sindicato, pues lo pueden estar haciendo, ¿no? Y ahora se preguntarán, ¿y quién va a ser el titular, sí, o el administrador de ese contrato colectivo? Pues el Centro Federal tendrá que someter a una consulta y el sindicato que gane la mayoría, él será el titular y administrador de ese contrato. Él puede descontarle las cuotas, ¿sí? E imponer las condiciones de trabajo en las revisiones salariales y cohabitar con otros 2 sindicatos más, ¿no? Para que vean que también este modelo de monopolio se acaba y hoy pasamos a un modelo de cohabitar en la representación sindical, ¿no? Y el titular solamente será el que tenga esa mayoría, ¿sí? Entonces, vean cómo todo esto viene a cambiar. Y ahorita lo que nos trae, o los trae muy fuerte, es el tema de la legitimación de contratos colectivos. ¿Qué quiere decir la legitimación de contratos colectivos? Es decir, que hoy, a través del mandamiento de un transitorio de la propia Ley Federal del Trabajo, ha mandatado que todos los sindicatos que tengan un contrato colectivo con una fuente de empleo, es decir, lo que es la legitimación solamente es una depuración de que los contratos que se vayan a legitimar lo conozcan verdaderamente los trabajadores. Es decir, lo que se pretende con esta legitimación de contratos colectivos es acabar con todos los contratos de protección, con todos los contratos que solamente eran convenidos entre el empleador y el líder sindical. Y los trabajadores pues ni sabían si tenían sindicato, menos sabían o conocían si tenían un contrato colectivo de trabajo. Y entonces hoy con esta legitimación de contratos colectivos, vean ustedes, hoy precisamente ya se ha iniciado, pero es un procedimiento que se va a hacer de manera virtual. Es decir, es un procedimiento totalmente electrónico que ha implementado la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, donde todos los contratos actualmente vigentes, ¿sí? Tanto en la Dirección de Registro de Asociaciones como en las juntas locales o ante las autoridades registrales de carácter local, tienen que pasar este proceso de legitimación. ¿Qué quiere decir? Que hoy todas las directivas sindicales, yo Francisco Miscoa, soy líder del sindicato tal y tengo un contrato colectivo de trabajo con determinada empresa. Hoy, primero, lo que tengo que hacer yo como líder es que todos los trabajadores conozcan su contrato colectivo de trabajo, conozcan las condiciones bajo las cuales ellos están siendo normados por este propio contrato colectivo de trabajo. Y entonces, una vez que ellos ya conozcan el contenido del contrato colectivo de trabajo, lo que procede es hacer una consulta para ver si están de acuerdo con su contenido o no. Pero esta consulta se hace de manera electrónica a través de la plataforma que ha instrumentado la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, donde se consigue, una vez dándose de alta, te dan un nombre de usuario y contraseña,
y ahí expones de que vas a legitimar un contrato colectivo. Este contrato colectivo, obviamente, primero, debe estar debidamente requisitado. ¿Qué quiere decir? Debes de poner el expediente donde está debidamente registrado este contrato colectivo. Debes de poner los datos del sindicato que tenga debidamente registrado su toma de nota, es decir, que esté vigente, porque muchos sindicatos pues siguieron vigentes, aunque sus tomas de nota, que era lo que les daba la autoridad para poder ser representante, ya eran obsoletos, pero ellos seguían operando con tomas de nota incluso ya totalmente obsoletas o ya carentes de alguna validez. Entonces hoy también eso obliga a que estén debidamente requisitados, ¿no? Otra es también los datos del patrón o del empleador, ¿no? Es decir, todos esos datos se tienen que subir a esta plataforma y exponer, ¿sí? Día, lugar, fecha, hora que se va a llevar a cabo esta consulta. Y esta consulta solamente, ¿sí? Se va a someter, ¿sí? Se va a someter a todos los formalismos que nos va a ir imponiendo la propia plataforma web. ¿Por qué? Porque la plataforma te va a dar la convocatoria, te va a dar las boletas de electorales o las boletas para legitimar y te va a dar las actas del escrutinio final, ¿sí? No puede manipularse todo esto tiene que ser bajado directamente de esta plataforma. Y entonces, fíjense, acá también impone otra obligación que quieran o no, se tiene que hacer. Los sindicatos se tienen que modernizar en cuestiones tecnológicas, ¿sí? En cuestiones de informática, en cuestiones de equipo para impresión, en cuestiones de equipo para escanear documentos, porque todo este procedimiento, que es el primero que ahora se está haciendo, bueno, es el segundo después de la reforma estatutaria, es el segundo procedimiento que se está haciendo, ¿sí? Y todo, ¿sí? Todos estos resultados que se den, solamente tú puedes elegir quién va a dar fe pública y solamente hay dos autoridades debidamente acreditadas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Puede ser un inspector del trabajo o puede ser un notario. Obviamente que si es un inspector del trabajo, pues tienes que tener previamente con él las diligencias necesarias para poder acordar una agenda. ¿Por qué? Porque una vez que tú señalas día, hora, ¿sí? Y lugar para llevar esa verificación, lo tienes que hacer ese día, esa hora y en ese lugar. ¿Por qué? Porque lo dice el propio protocolo que ha emitido la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, cualquier circunstancia que no vaya acorde con el lugar, día y hora, que no quiere decir que hoy el sindicato, no, pues ahora lo cambiamos y en lugar de que sea en la empresa, lo vamos a hacer en las oficinas sindicales, ¿no? ¿Por qué? Porque quien esté dando fe, ya sea el notario o ya sea el inspector del trabajo, él lo va a asentar y eso puede ser motivo también de que haya una nulidad, ¿sí? De que haya una nulidad. Entonces vean cómo de esa elección. Entonces, Ok, pues bueno, ya nada más ahora, para terminar, como tal, decíamos, como tal, los ejes de la reforma tienen que ver con el tema de la democracia sindical, con el tema de crear nuevas instancias, pero sobre todo ir rematando, ¿no? La democracia sindical nos invita o nos obliga a hacer una reforma estatutaria, es decir, a los estatutos, a todos aquellos documentos fundamentales para poder regular, por un lado, primero, garantizar la proporcionalidad y igualdad de género en la conformación de las mesas directivas, por otro lado, también para que la elección de las mesas directivas sean por medio del sufragio electoral, es decir, por medio del voto libre, directo y secreto. Y también para que los contratos colectivos sean sometidos a este proceso de consulta. Y ahora mismo lo que se está haciendo es la legitimación de contratos colectivos, que como ya los había dicho, es un tema que se tiene que ver o que se está haciendo de forma eminentemente electrónica y donde a todos aquellos contratos que sean votados en contra, pues eso quiere decir que el sindicato va a perder, en este caso, la titularidad del mismo, ¿no? Y asimismo, esto, sí, digamos que nos obliga también a tener mecanismos de transparencia sindical, donde incluso se puede llegar a sancionar la omisión
de no tener o no garantizar este principio, ¿no? Eso es por un lado en el tema de la democracia sindical, que lo vamos a ir, o que como se puede ver, es muy amplio, ¿sí? Es muy amplio el tema. El otro impacto que tuvo que ver fue precisamente con la creación del Centro Federal de Conciliación y Registro Federal. Este Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral es un centro que nace precisamente, cuya naturaleza jurídica está plasmada en el artículo 123 y cuyo titular tiene que pasar un procedimiento de auscultación del Senado de la República, ¿no? Después de que el presidente de la República manda una terna, el Senado de la República, previa el procedimiento que ellos hayan diseñado o hayan establecido, manda directamente o designa quién va a ser el titular. En este caso ya hay un titular, que es el licenciado Alfredo Domínguez Marrufo, quien actualmente es el subsecretario del Trabajo y Previsión Social, y que ya por ahí, por el mes de octubre, pues ya tendrá que estar operando con todos este Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que va a tener tres asuntos o tres temas muy prioritarios. Uno es, él va a ser el encargado de otorgar los registros sindicales, es decir, lo que antes eran tomas de nota, hoy van a ser constancias de representatividad, y él va a ser el encargado de expedir estas constancias de representatividad. Por el otro lado, también va a ser el encargado de expedir, ¿sí? Cuando un contrato colectivo de trabajo haya cumplido con su procedimiento de consulta de legitimación, de reconocerlo a través de esta, y también del reconocimiento de los reglamentos interiores de trabajo. Pero aparte, la propia Constitución nos establece, nos mandata que debe de haber un procedimiento de conciliación obligatorio que no debe de tardar más allá de 45 días, ¿no? Ya la cuestión de la prescripción para los términos de interposición, pues se tendrán que, de la demanda respectiva, se tendrán que ajustar a estos procedimientos. ¿Qué quiere decir? Que si después de esta audiencia, que es obligatoria, en el caso de la única audiencia, la primera audiencia es de carácter obligatorio, pero si es decisión de las partes no someterse a este procedimiento de conciliación, el Centro Federal les tendrá que dar esta constancia de que no llegaron a una conciliación, y con esa constancia, en este caso, la parte demandante pues ya podrá acudir ante la instancia judicial competente, ¿no? Es decir, el Centro Federal es el que va a tener estas grandes potestades, ¿sí? Es una estructura muy grande en cuanto a su poder de decisión, en cuanto a su poder de o facultad soberana, porque va a decidir sobre la vida interna de los sindicatos para entregar o no entregar una constancia, siempre y cuando ellos deban cumplir con los requisitos para la cuestión de los propios contratos colectivos de trabajo, para la cuestión de los reglamentos interiores de trabajo y la facultad de conciliación. Y ya en cada una de las entidades federativas van a existir centros federales, centros locales de conciliación, y ellos solamente su facultad va a ser conciliar, ¿no? Dentro del término de los 45 días que la propia ley establece, ¿no? Y digamos que este Centro Federal ha cuestionado mucho. ¿Por qué? Porque es un organismo público descentralizado cuya naturaleza jurídica está en el artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y habla que es un organismo público descentralizado. ¿Qué quiere decir? Que cuando se hizo la reforma, lo que se evitaba era que el Poder Ejecutivo en turno siguiera tuviendo el monopolio de la administración de justicia laboral. Hoy, si bien es cierto, la administración de justicia ya no va a pertenecer al Poder Ejecutivo, pero el problema está en que el registro de sindicatos, el tema de los contratos colectivos, el tema de los reglamentos interiores van a seguir dependiendo, ¿sí?, indirectamente del Poder Ejecutivo. Como sabemos, la administración pública se divide en centralizada y descentralizada. En este caso, este Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, claramente se establece, claramente se tiene que es un OPD,
y que va a tener una junta de gobierno, y en esa junta de gobierno quien la estará presidiendo es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Por otro lado, también habrá representación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, del Instituto Nacional Electoral y del propio INEGI, ¿sí? Y entonces incluso ahí se cuestionó muchas veces que por qué no había representación, en este caso de la clase empresarial y también de la clase trabajadora. Sin embargo, bueno, pues ya fue votado, ya está a punto ya de operar formalmente con todos estos dimes y diretes, que incluso tendría que haber sido mejor un organismo público autónomo como tal para evitar todo este tipo de cuestionamientos, ¿no? Y por otro lado, bueno, digamos que esta es la otra parte donde viene a ser crucial esta reforma laboral, y por el otro lado, el nuevo sistema de justicia laboral. Como hoy saben, todos sabemos, van a crearse, dice la ley, o dice la propia Constitución, tribunales laborales. Ya posteriormente en la reforma, en las adecuaciones, pues están creando simples juzgados laborales que serán los encargados de la impartición de justicia. Una vez que tú no hayas llegado a un acuerdo en la etapa conciliatoria de carácter obligatorio, la parte demandante, con esa constancia de que no hubo un acuerdo, puedes ir y interponer tu demanda, ¿no? Un procedimiento que se espera que se haga valer el principio de la primacía de la realidad. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sí? Que es un poco ir acabando con el formalismo jurídico, ¿no? Que es un poco con ir haciendo a un lado las formas en los temas de justicia laboral e ir al fondo del asunto, ¿no? Porque también establece el principio de inmediación, ¿sí? El principio de inmediación donde el juez, ¿sí? El juez que vaya a conocer del asunto tenga que estar presente precisamente en cada una de las diligencias que se estén desarrollando, ¿no? El tema procedimental, pues también sufrió ciertos ajustes, tuvo ese impacto sobre todo de que hoy incluso se prevé que las partes dejen de estar chicaneando el asunto, ¿no? Y que hoy se tenga que resolver con la mayor celeridad. ¿Por qué? Porque incluso a través de ese principio de inmediación, a través de ese principio de la primacía de la realidad, porque si ustedes, quienes me están escuchando, saben que si hay un juicio que está sustentado en puras mentiras, es o son los juicios laborales, ¿sí? Por desgracia, así están catalogados. Tanto miente el trabajador, tanto miente el empleador, y en fin, es todo un argumento basado en supuestos, basados en mentiras, que solamente tienen como finalidad es ir retardando el procedimiento, ir retardando estos juicios laborales. Hoy, por ejemplo, si en una etapa de pruebas, yo menciono que no puede presentarse el trabajador o el demandante porque está enfermo, pues entonces no nada más bastará que presente yo el certificado de que está indispuesto, ¿no? Hoy también, en ese momento, puede haber el requerimiento de que se habilite al personal judicial con fe pública para ir y ver en el lugar donde se encuentra el demandante y cerciorar que físicamente se encuentre en un estado de salud inconveniente. Y lo mismo va a pasar con un testigo. Entonces, lo que se tiene que evitar es seguir jugando con esto. ¿Por qué? Porque hoy, como sabemos, era un procedimiento donde enfermabas al testigo, donde enfermabas al demandante, y entonces se volvía un tema de diligencias que no se veía para cuándo, ¿no? Y así cuestiones como de esta naturaleza está trayendo el tema de la reforma laboral, ¿no? Y esperemos para bien de todos que, si bien nos invita a que los sindicatos se modernicen, invita también que en materia del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral haya una verdadera transparencia para garantizar la representatividad sindical en cada uno de los sindicatos que vayan a quedar, digamos, a salvo después de esta etapa de depuración que se va a dar con la legitimación de contratos colectivos, y que el nuevo sistema de impartición de justicia laboral garantice precisamente que esta justicia, ¿sí?, que el modelo de impartición de justicia
cumpla con el principio de celeridad, cumpla con el principio de inmediatez y de inmediación para efectos de ya no ir dilatando, porque a quien más se joroba es al trabajador. ¿Por qué? Porque él, pues a final de cuentas, sin empleo, tener que gastar en un abogado, en una carga de sustentar un juicio que puede durar años y que a final de cuentas ya sin los salarios caídos, que hoy solamente los establecen por un año, tener ese derecho a salarios caídos y después ese porcentaje crítico, pues ya no es ni ganancia para el trabajador, ni ganancia para un abogado litigante. Entonces hoy creo que se le tiene que apostar a la conciliación. Yo creo que la conciliación tiene que ser en un 70% lo más efectiva para poder cumplir su cometido. Y si esta etapa conciliatoria no tiene ese grado de efectividad, mañana, cuando estemos dentro de 2 o 3 años, estaremos lamentando otra vez que simplemente la impartición de justicia en México, pues es un sueño, ¿no? Que es, sigue o seguirá siendo una aclamación de justicia social, pero que no se materializa. Bueno, pues yo hasta ahí dejaría mi participación. Una disculpa, por ahí se cortó el tema del internet, pues es parte de la nueva normalidad a las que nos hemos sometido. Pido una disculpa, que son cuestiones ajenas a uno, pero que sin embargo, pues bueno, concluimos con esa parte. El tema es muy amplio. Cada tema, ¿sí? Cada tema que se expone necesita desarrollarse de forma muy puntual, más metódica, pero como hoy fue solamente dar la relevancia de esta reforma, y pues la relevancia es que viene a democratizar la vida sindical, y hoy el sindicato que no se quiera modernizar está destinado a desaparecer, ¿no? Y también los abogados que quieran seguir chicaneando temas en materia de justicia laboral, pues también creo que eso ya no va a poder llevarse a cabo, porque hoy sí los jueces laborales tendrán que poner e imponer las medidas de apremio que la propia ley de trabajo establece, ¿no? Y creo que esto es para bien, no solamente de las partes que están en litigio en materia laboral, porque a final de cuentas quienes sustentan la economía de este país, pues es precisamente los factores de la producción, que directa o indirectamente van a repercutir en la vida de todos y cada uno de nosotros como sociedad mexicana. Pues muchas gracias, maestra, y pues quedo a la orden. Muy bien, maestro, pues muchas gracias. Efectivamente, usted bien lo dijo. Esta reforma laboral pues viene pues a dejar de lado todas esas malas prácticas que se van quedando, que desafortunadamente ya quienes en algún momento se litigó en la materia laboral, pues ya lo veíamos como algo normal, ¿no? Ya estaba todo normalizado, sin embargo, pues bueno, esto le da más celeridad, le da transparencia al procedimiento y pues eso pues es en beneficio principalmente para el trabajador. Maestro, fíjese que tenemos algunas preguntas de algunos alumnos de la comunidad UNOSIG y del público en general. Una de ellas es que usted nos estaba hablando del monopolio, obviamente en los contratos colectivos. Con esta reforma deja de existir el monopolio y nos hablaba sobre la posibilidad de crear nuevos sindicatos con tener el 30% de los afiliados a su favor. La pregunta en específico es, ¿existe por parte de la autoridad jurisdiccional la revisión aleatoria de esos afiliados? O sea, para comprobar que efectivamente se cumplimenta ese 30%. Maestro. Sí, gracias. Mire, ya la autoridad jurisdiccional no va a tener injerencia en este tema. Quien va a ser el verificador o es, digamos, el auditor, digámoslo así, en esta materia es el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, ¿no? Que al haber un tema de conflicto de intereses, él puede ir y verificar y someter a una consulta si en verdad se tiene ese 30% o en su caso se tiene esa mayoría. El 30 es para constituir un sindicato, ¿no? Para tener un sindicato o una representación sindical al interior de esa empresa, ¿no? Y para ser el titular o administrador del contrato colectivo tendrá que ser una mayoría que quien vote
de quién va a ser el administrador de ese contrato colectivo. Y entonces esta facultad recae en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, quien es el que va a estar entregando las constancias de representatividad, lo que antes se llamaban tomas de nota, ahora se llaman constancias de representatividad. Y bueno, ellos serán los únicos encargados, que son como los auditores, que van a estar muy al pendiente de que la democracia sindical sea un derecho vigente, que sea un derecho materialmente válido, ¿no? Ellos van a ser, precisamente. Muy bien, pues nos ha quedado un poco más claro. Tengo otra pregunta en cuanto al tema de la cuota obligatoria optativa. Sabemos que esa cuota, pues bueno, fue obligatoria por tanto tiempo y que hoy con esta reforma da esa posibilidad de hacerla opcional, de que el trabajador quiera o no que se trasladen esos derechos, esas cuotas al sindicato al que pertenezca. La duda es, ¿extingue derechos al negarse el trabajador a que se entregue la cuota laboral del sindicato? No, ninguno, ¿eh? No se extingue. No, salvo que ahí solamente lo que puede dar es que si en el estatuto digamos en el estatuto de un sindicato, ¿sí? Establece que dejará de ser parte de sus afiliados el dejar de aportar la cuota sindical. Lo único que puede hacer es de que él quedará fuera a lo mejor de los derechos que le establece este estatuto, pero lo que no puede es que se le pueda por ese motivo despedir de su fuente de empleo. Aunque fíjese, aquí va a haber un tema que yo creo que mañana la misma Suprema Corte de Justicia o los medios de control constitucional van a tener que resolver, ¿no? Van a tener que resolver porque si los estatutos van a tener validez al decir que una persona al dejar de aportar su cuota, deja de ser miembro de ese sindicato, y si él de su voluntad pertenecer a ese sindicato, entonces yo creo que eso también, pero eso ya tendrá que ser resuelto a través de la interpretación en materia constitucional a la postre, pero hasta la fecha, hasta el momento, la práctica dice que pues solamente se le dejarán nulos sus derechos al interior de la vida sindical, en ese caso, al cual el sindicato que él haya pertenecido, pero no le pueden restringir su derecho al trabajo, es decir, que se le vaya a despedir por ese motivo. Hasta ahí no, pero le digo, todavía la restricción de derechos sindicales, yo creo que mañana va a ser sujeto de interpretación por la propia Corte, porque ahí también puede ser visos de discriminación, ¿no? O puede haber ciertos visos de discriminación, pero como le digo, es un tema novedoso que hoy va a dar para poder irlo trabajando con más detenimiento. Ok, entonces en ese mismo sentido, si usted me dice que no existe la extinción de derechos al no realizar el pago de la cuota, entonces significaría que si ese trabajador se adhirió al contrato colectivo que en su momento negocia ese sindicato al que pertenece, esos derechos que se lograron al momento de celebrar el contrato colectivo tampoco le tendrían que ser negados al trabajador por dejar Exacto, de sí. hacer pago de cuotas. Exactamente, sus derechos como trabajador tutelados por los tratados internacionales, tutelados por la Constitución y tutelados por la Ley Federal de Trabajo, así como por los propios contratos colectivos que estén en ese momento rigiendo la vida interna de una fuente de trabajo o incluso el propio reglamento interior, ellos no se podrán perder por el hecho de que yo me niegue a pagar mi cuota. Probablemente lo único que puedo perder son mis derechos como afiliado al sindicato, ¿no? Como afiliado al sindicato. Es decir, a lo mejor no voy a tener derecho a votar en una asamblea o a participar en una asamblea, ¿no? Pero no me van a restringir los derechos que me tutelan ni la Constitución, ni la Ley Federal del Trabajo, ni el contrato, ni los propios reglamentos interiores. Esos son totalmente intocables, aunque le digo, a final de cuentas también los derechos sindicales o como afiliado a un sindicato, pues hasta el momento, bueno, pueden restringirse, pero yo creo que en su momento también van a ser motivo de controversia y pues ya ahí la Corte será la que nos dé la última opción, porque también puede haber ciertos visos de discriminación al suspenderle de derechos sindicales, aunque aquí también se van a ponderar que
los sindicatos tienen un principio básico, que es la autonomía en el manejo de su propia administración interna. Entonces, pero bueno, dejémoslo así, ¿no? Todavía no estamos hasta allá, pero puede haber, yo ya veo por ahí que se puede dar esa controversia, ¿no? Así es, sí, sí, definitivamente estoy de acuerdo con usted. Ya será la autoridad, en este caso la Suprema Corte de Justicia, quien determinará sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad, ¿no? En su caso del actuar. Maestro Francisco, pues esas son las dudas que nos generó nuestro auditorio. Le agradecemos infinitamente las haya resuelto de esta manera. Sabemos también que la tecnología nos juega rudo en ocasiones como en esta que pasó, pero le agradecemos esta posibilidad de concluir esta interesante conferencia que sin duda, créamelo, que muchos de nuestros alumnos o incluso algunos de los abogados que nos han seguido en esta transmisión, pues bueno, también desconocíamos, ¿no? Y que me incluyo. Estas reformas laborales, pues bueno, siempre creemos que es más de otros tópicos, pero mire, le agradecemos que efectivamente nos haya compartido estas experiencias, pero también le agradecemos que forme parte de esta casa de estudios, la Universidad Nova en Ciencias Jurídicas, y me voy a permitir, maestro, entregarle un reconocimiento virtual. En este caso, le leo que dice: Universidad Nova en Ciencias Jurídicas SC otorga el presente reconocimiento al maestro Francisco Miscoatl Antonio por su especial participación y aporte académico de manera virtual en la videoconferencia denominada La relevancia de la reforma laboral 2019, dado en Chautempan, Tlaxcala, a 28 de agosto del 2020. Maestro, sinceramente mis agradecimientos para usted. No, hombre, que agradece, al contrario, para mí siempre es un honor participar con ustedes en estos tipos de intercambio de experiencias, sobre todo en temas que ahora son novedosos, ¿no? Que ahora tenemos que ir picando piedra y que tenemos que ir construyendo, pero que esta construcción sea lo mejor posible, porque como yo les dije, aquí se tiene que beneficiar es a una clase trabajadora que por años ha estado desprotegida y que pues hoy tenemos que ir caminando a lograr la verdadera justicia social que el Estado mexicano se requiere. Y pues agradecerle como siempre a la Universidad Nova su buena disposición y sobre todo el garantizar la libertad de cátedra, la libertad de expresión para exponer estos tópicos que hoy nos atañen a todos. Pues muchas gracias, maestra, y un gusto como siempre. Gracias, maestro. Y pues bueno, estar pendientes, pedirles a quienes nos han acompañado en esta transmisión que tengan esta posibilidad de seguir compartiendo este video para que más personas se beneficien de estos tópicos del derecho. Y quienes deseen información de la universidad, por favor ingresen a www.unosic.edu.mx. Síganos a través de nuestras redes sociales. Universidad Nova en Ciencias Jurídicas a través de YouTube, Universidad Nova en Ciencias Jurídicas SC, a través de nuestro perfil UNOSIC Nova. Créanme que siempre estaremos compartiendo nuevos tópicos del derecho. Pues muchas gracias y recuerden que UNOVA y sé diferente. Gracias.